Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática con Antonio García Hernández. Esperamos sea de bendición para ti. Acompáñanos hasta el final. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Bienvenidos a la primera escuela sabática de este nuevo trimestre del año 2024. Este segundo trimestre aprenderemos los inicios y el desarrollo del conflicto cósmico en el que estamos inmersos nosotros como cristianos y el mundo en general. Sin embargo, veremos que en medio de este gran conflicto, Dios despliega el plan de salvación desde el santuario. Actúa en favor de su pueblo a lo largo de la historia y al final la victoria será de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. En esta semana estudiamos sobre el inicio del conflicto cósmico cuando Lucifer, un poderoso querubí, de manera inexplicable y misteriosa, se rebeló contra Dios en el cielo y arrastró a otros ángeles en esta lucha por el poder. Sin embargo, Cristo lo venció y los expulsó del cielo. De esta manera, el conflicto se trasladó a la tierra y nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron engañados y también se rebelaron. Pero Dios no los abandonó y les reveló un plan de salvación en el que Cristo vendría a esta tierra como hombre a tomar el lugar del hombre para pagar el costo de su salvación. Luego de morir, resucitó y ascendió al cielo para ser nuestro sacerdote y garantizar la victoria final. El título de esta lección se llama La guerra detrás de todas las guerras. Y es la lección número 1 para el 6 de abril del año 2024. Antes de iniciar este repaso de escuela sabática para adultos, quisiera invitarles para que ahí donde estén me acompañen y tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados, y porque has puesto un medio para que tu pueblo y el mundo entero pueda ser salvo por tu gracia. Gracias por ese tesoro enorme que nos has dado desde el cielo, para que todos tengamos esperanza y podamos mirar la victoria en las nubes de los cielos. Gracias por todo, Padre eterno. Acompáñanos en este repaso de escuela sabática para adultos. Bendice a los que nos están escuchando y los que nos han de escuchar en esta hora. Bendice tu palabra, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Es la lección número 1, la guerra detrás de todas las guerras. Y el punto central se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Quiero invitarles para que me acompañen, para que tomen sus Biblias y vayamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Sin duda, en estos dos versículos se hallan algunos símbolos que quizás tengamos que definir, algunos nombres que quizás tengamos que definir, ¿verdad? Así que Miguel es, sin duda, un personaje celestial que a estas alturas, todos los que nos han seguido, sin duda ya saben de quién se trata. Miguel significa uno que es como Dios. Otro personaje
que podemos encontrar en el versículo 7 es el dragón. Y este personaje podemos encontrarlo en versículos anteriores, ¿verdad?, que nos ayudarán a entender quién es este dragón. En el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a bien de devorar a su hijo pronto como naciese. ¿Ah? Ahora, necesitamos definir quién es ese dragón, ¿verdad?, que no prevalecieron, dice el versículo 7, ¿sí?, en el cielo, y junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra, ¿verdad? Ya no soy yo más lugar, dice el versículo, para ellos. Y luego el versículo 9 nos dice y revela quién es ese dragón, ¿verdad? Sí. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es el dragón? El dragón es la serpiente antigua, es el diablo, es Satanás, ¿verdad? Así que una vez que definimos esto, ¿verdad?, podemos decir entonces que en esa batalla que hubo en el cielo, dice el versículo 7, Juan presenta brevemente la historia del gran conflicto que hubo en el cielo entre Satanás y Cristo desde su origen hasta el momento en que Cristo triunfó en la cruz. Cuando Satanás fue arrojado definitivamente del cielo a la tierra, y él desarrolló de ese conflicto en la tierra hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Esta breve reseña queda como trasfondo de la extensa descripción del desarrollo del conflicto durante el tiempo del fin, por medio del cual esa lucha finalmente termina con éxito, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:17 al 20:15, ¿verdad? Ahora, una vez aclarada esto, podemos decir que vivimos inmersos en un conflicto de dimensiones galácticas. Aunque no somos conscientes o no creemos que esto sea posible, el conflicto es real. Por eso el título de la lección es La guerra detrás de todas las guerras, ¿verdad? La guerra detrás de todas las guerras. ¿Qué significa esto? Que hay un conflicto cósmico, ¿sí?, entre el Hijo de Dios y la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, ¿verdad? Las fuerzas en el conflicto son espirituales, invisibles. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Efesios 6:12, miren lo que dice Efesios 6:12. Vamos a la Biblia rápidamente. Efesios 6:12. ¿Con quién es nuestra lucha? De acuerdo a esto, dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiso decir Pablo? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo no quiso decir con sangre y carne que los cristianos no se enfrentan a enemigos humanos, pues la iglesia siempre ha sufrido a manos de hombres impíos. Se afirma que la lucha es contra espíritus y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia. Las fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla, en rebelión abierta contra Dios y sus hijos. En el conflicto entre Cristo y Satanás no es de dimensiones locales o terrenales, sino de significación cósmica y abarca el universo entero. Así que ese es el detalle que tenemos que
entender usted y yo, ¿verdad? Las fuerzas en conflicto son espirituales, ¿verdad? Invisibles para nosotros. Sin embargo, podemos sentir los efectos de la guerra. ¿De qué manera? Podemos ver en los desastres, en la inmoralidad, en la muerte, ¿verdad? Todas estas cosas. Estaba en juego el gobierno mismo de Dios, la lealtad de los ángeles y mundos no caídos. Hoy está en juego la lealtad tuya y la mía. ¿Cómo podemos entender esto? Ya hemos visto algunas citas en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, donde podemos leer cómo Satanás, siendo un querubín protector, se convierte en el adversario de Dios. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Hemos leído que Satanás pensó ser igual que Dios, poner su trono por encima del de Dios. Y eso nos habla entonces del gran conflicto cósmico. Así que vamos a ver por lo menos, como siempre, 5 puntos que nos ayudan a entender esta lección. Número 1, el inicio del conflicto, es decir, ¿cuándo inició el conflicto? Número 2, la rebelión en el cielo. ¿Quién fue el que se rebeló en el cielo? La rebelión en la tierra, el amor contraataca y el conflicto presente o el conflicto de hoy. Vamos al primer punto rápidamente. Para ello quiero invitarles, como ya dije, al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Ezequiel 28, 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? En este capítulo nos confirma lo que ya les habíamos dicho. ¿Quién es el protagonista de este gran conflicto? ¿O quién se está iniciando este gran conflicto? ¿Ah? ¿Quién lo está iniciando? Dice, la palabra es, tú querubín gran protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Ah? La palabra hebrea, Mishak, aquí traducida como grande, no tiene una traducción precisa conocida. La figura del querubín protector o cubridor por encima del propiciatorio en el tabernáculo judaico ilustra la posición original de Satanás. ¿Ah? Lucifer, el querubín cubridor o protector, estaba en la luz de la presencia de Dios. Era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. Sí, podemos ver en el libro de a todas las gentes, página 706, mucho más acerca de esto. ¿Ah? Así que el que inició el gran conflicto es sin duda ese que era un querubín protector que estaba muy cerca, ¿sí?, del trono de Dios. El hecho de que en Edén existiese un ser que excitase a Eva a desconfiar de Dios implica que existía una rebelión contra Dios antes de que la humanidad existiese. Es decir, que el inicio del conflicto no se llevó a cabo en la tierra, no lo llevaron a cabo Adán y Eva, sino el propio dragón, la serpiente antigua, o el diablo o Satanás, ¿verdad? Esto podemos ver en Génesis 3.1 rápidamente. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Génesis 3.1, vamos rápidamente, tomen sus Biblias, el libro de libros, la palabra de Dios. Miren lo que dice Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ah? Sin duda esta serpiente ejerció una tremenda influencia sobre la historia subsiguiente del mundo. ¿Ah? Así que, ¿por qué? Porque en las palabras de la serpiente hubo mucha intriga, lo cual resultó como un engaño para Eva, quien estaba
en ese momento lejos de Adán, ¿verdad? Jesús llamó a este ser que siembra la desconfianza entre Dios y sus criaturas un enemigo al que identificó como el diablo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Señor Jesús en Mateo 13:39. Mateo 13:39. Rápidamente, abran sus Biblias. Dice Jesús en este pasaje: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son sus ángeles. Esa parábola, la parábola de la cizaña, Jesús explica quién es el que siembra, quién es el que crea el conflicto, ¿sí?, en el mundo, para que mucha gente no confíe en Dios ni en su palabra, ¿verdad? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, ¿verdad? La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿creó Dios al diablo? Es decir, ¿creó Dios a un ser maligno? La Biblia nos dice que el diablo es un ángel llamado Lucifer. Vamos rápidamente al capítulo 14, versículo 12 del libro del profeta Isaías. Capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías. Vamos rápidamente porque el tiempo se va muy rápido. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este ángel, en un principio, como todo lo que creó Dios, fue creado perfecto y hermoso, ¿verdad? Ezequiel 28:12 ya lo leímos. Fue saltado al puesto más alto al que un ángel podía aspirar, querubín protector. Ezequiel 28 del 13 al 14. Si Lucifer o el diablo, Satanás, era perfecto, ¿cómo llegó a convertirse en el diablo? ¿Cómo comenzó el conflicto entre Dios y él? Dios le concedió, como a todos los seres creados, como a todos sus seres creados, libertad de elección. Inexplicablemente, Lucifer decidió rebelarse y aspiró a ocupar el trono de Dios, de acuerdo al versículo 15 que ya leímos. Vamos a leerlo nuevamente. 28, Ezequiel 28, 15. Abran sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, punto número 2. Una vez que Satanás se rebeló allá en el cielo, ¿verdad? Convenció a la tercera parte de los ángeles y fueron arrojados estos a la tierra. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis 12, 4. Tomen sus Biblias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo, en la visión profética que Juan observó esta acción mientras esta ocurría, algunos creen que este acontecimiento se describe con mayores detalles en Apocalipsis 17 del 7 al 9 y que la tercera parte de las estrellas del cielo representa una tercera parte de los ángeles celestiales que se unieron en su rebelión y fueron expulsados del cielo. Otros interpretan que estas estrellas representan dirigentes judíos, de los cuales tres clases principales: reyes, sacerdotes y Sanedrín. Interpretan que la tercera parte fue arrojada en tierra, que la tercera parte que arrojada a la tierra es realeza, la cual Roma quitó a Judá. Sin embargo, la interpretación más acertada es que esta tercera parte lo representan ángeles celestiales que se unieron con Satanás en su rebelión
y fueron expulsados del cielo. En su deseo de usurpar el trono del cielo, Lucifer plantó dudas en los ángeles acerca de la justicia del gobierno divino. ¿No eran todos libres? ¿Por qué someterse a leyes severas y tal vez injustas o caprichosas? Lucifer pasó a ser Satanás, el acusador, ¿verdad? Apocalipsis 12:10, del 1 al 6 y 9 al 10. Vamos rápidamente a Job, capítulo 1, versículo 6, para que veamos que realmente Satanás es el gran acusador, ¿verdad? Así se le describe, como el gran acusador, ¿verdad? Dice: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué insinuaba Satanás en este pasaje? ¿Ah? Satanás insinuó que Job servía a Dios por motivos egoístas, por el beneficio material que Dios le permitía acumular como un aliciente y recompensa por su servicio, ¿verdad? Porque el versículo 1 nos habla más acerca de Job, que era un varón, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice el versículo 1 del capítulo 1 de Job. ¿Ah? La rebelión se convirtió en conflicto abierto, una guerra donde cada ángel debía tomar su decisión, y una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás, mientras que el resto permaneció fiel a Dios, de acuerdo a lo que leímos ya en Apocalipsis 12:4. Vemos aquí también entonces que Satanás es el gran acusador. Rechazó todos los amorosos llamados de Dios para que cambiase de actitud. Sin duda fue amonestado, fue exhortado para que volviera a su camino. Sin embargo, como no lo hizo, hoy la guerra continúa. Satanás sigue activo, intenta arrastrar a cada persona a rebelarse contra Dios. Solo hay dos bandos: los que quieren obedecer la ley de Dios o los que la rechazan. La decisión es nuestra, de acuerdo a Deuteronomio 30:11, 16 y 19 y Josué 24:15. Vamos rápidamente a Josué 24:15. Josué 24:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué significa esta afirmación que hace Josué y que se lo dice, es pronunciada al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel? La orden de servir al Señor no elimina la posibilidad de escoger. La orden de servir al Señor no elimina la posibilidad de escoger. Cualquier servicio que no sea voluntario es inútil. Dios pone ante los hombres la vida y la muerte y los insta a escoger la vida, pero no interfiere cuando eligen a lo contrario, ni tampoco los protege de sus resultados naturales, es decir, de sus decisiones malas, ¿verdad? Así que en esta cita nos muestra que realmente Dios no nos obliga a que le permanezcamos fieles, pero todo aquel que no acepta su ley, sus leyes, sus estatutos, ¿sí?, está en pecado. Y pecado significa infracción de la ley, apartarse de Dios. Vamos al tercer punto rápidamente, pero antes vamos a leer una cita de la pluma inspirada, esta joya que se encuentra en la historia de la redención, página 17. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archienemigo engañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia,
Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar divinamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Yo digo amén, ¿verdad? Vamos al tercer punto, la rebelión en la tierra. Ahora yo quiero invitarles a Génesis 3:11. ¿Quién es o qué se reveló a Dios en la tierra? ¿Ah? Vamos rápidamente a Génesis 3:11 para saber qué dice la palabra de Dios. Génesis 3:11. Sin duda estas citas ya las hemos leído, ¿sí? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Con quién estaba hablando Dios aquí? Sin duda estaba hablando con Adán y Eva. Ellos se habían rebelado contra la ley de Dios. ¿Cuál era el motivo? Dios les había dicho que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, sí, pero finalmente lo hicieron, ¿verdad? Y eso dio testimonio a que obedecieron a Satanás antes que a Dios, ¿verdad? Satanás los engañó diciendo, no morirás, sino serás como Dios, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal. Así que en eso consistió. Dios creó a los ángeles en un entorno exento de pecado, ¿verdad? Perfecto. De igual manera, Dios creó a la humanidad en un entorno perfecto, libre de pecado, de acuerdo a Génesis 1:31, ¿verdad? Vamos rápidamente, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto, ¿verdad? En el día sexto de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo los creó? Bueno y en gran manera, perfectos, ¿verdad? Pero también Dios nos creó con la facultad de elegir libremente para que Adán y Eva pudiesen ejercer esa libertad. Les dio una orden sencilla: el árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis. Ya leímos esa parte. Porque el día que lo hicieres, dice la palabra en Génesis 2:17, ese día moriréis, ¿verdad? Ese era el único punto donde Satanás podía hacerles dudar. Taimadamente consiguió su propósito. Adán y Eva dudaron de Dios, le desobedecieron y se apartaron de la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Dios mismo. Génesis 3:6, 9 al 13 y 19. Adán abrió la puerta para que el pecado entrase y así la muerte pasó a todos los hombres, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Vamos rápidamente, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte. Ya Dios les había dicho que el día que comieran, morirían, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya a partir de las descendientes de Abraham, ya no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza del hombre, es decir, de Adán, ¿sí? Quien pecó y por él entró el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Desde entonces vivimos en un mundo marcado por el dolor, la enfermedad y la muerte. ¿Estamos pagando todos por el pecado de Adán? Sin duda no, ¿verdad? Cada uno pagamos por nuestro propio pecado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. A partir de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del primer Adán, ¿sí? Entonces nuestra naturaleza es pecaminosa, es decir, pecamos, ¿no? O somos pecadores porque hemos adquirido por la humanidad del primer Adán el pecado, ¿verdad? Probablemente nosotros, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos esperanza de que ya hemos sido salvados de esa maldición, ¿verdad? Pero aún así nuestra naturaleza sigue siendo pecadora,
La diferencia es que ahora nosotros estamos amistados con Dios y antes no lo estábamos. Vamos al cuarto punto rápidamente. Dios crea una forma, un medio para que usted y yo podamos ser salvos por medio de su justicia. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Sí, es decir, Dios derramó todo lo que había en el cielo para que nosotros conociéramos su amor, su justicia. Aún antes de anunciar las consecuencias de la desobediencia, Dios comunicó a Adán y Eva que existía un plan para su redención, Génesis 3:15, ¿verdad? La humanidad se había separado voluntariamente del Creador, pero lejos de abandonar sus desagradecidos hijos, Dios reveló su verdadero carácter, amándolos más allá de lo imaginable. Esto lo podemos ver ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte no tenía por qué ser el destino eterno para el pecador. Jesús mostró su amor pagando con su vida el precio por el pecado. Vamos rápidamente a Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y en Romanos 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, Dios no escatimó nada para que nosotros pudiéramos tener vida, ¿verdad? No hay nada en nosotros que nos haga dignos de ese amor de Dios. Sin embargo, con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios nos dice, te amo. Vamos entonces al punto. Bueno, entonces, ¿cómo Jesús demostró su amor? En primer lugar, porque Jesús es el creador de todo. Juan 1:3, ¿verdad? Todo lo que existe. ¿Cómo nos demostró Jesús su amor? Naciendo a través de una criatura, Juan 1:14, ¿verdad? ¿Cómo nos demostró Jesús su amor? Pasando penalidad, sufrimiento, hambre y dolor como nosotros. Isaías 53:3 y Marcos 11:12. ¿Cómo nos demostró Jesús su amor? Fue tentado como nosotros, Hebreos 4:15. ¿Cómo nos demostró Jesús su amor? Siendo justo, ¿verdad? Padeció voluntariamente por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18 y Juan 10, versículos 17 y 18. ¿Cómo nos demostró Jesús su amor? Muriendo en la cruz y resucitando. Al hacerlo nos aseguró una vida eterna en su compañía, Romanos 6, del 3 al 4. Y por último, el amor contraataca, y todo esto fue por amor, ¿verdad? Primera de Juan 4:10. Vamos al último punto, ahora sí. Para ello quiero invitarles a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 15. Hebreos 7:15, ¿qué dice la palabra de Dios? Y eso es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. A ver, vamos rápidamente. Es 7:25, no 7:15. Hebreos 7:25, ¿qué dice la palabra de Dios? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿verdad? Ese es, ¿qué significa esto? Hoy Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, ¿verdad? En medio de ese conflicto, hoy Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Hebreos 9:24 y 7:25. En virtud de su sangre derramada en la cruz, Jesús
nos presenta ante el Padre y ante todos los habitantes del universo como personas justas, perfectas, dignas de ocupar un lugar en el cielo. Por eso Jesús dice ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Dice Jesús. Por eso se nos invita a acercarnos con confianza ante Dios a través de Jesús. Hebreos 4 del 15 al 16. Jesús quiere que contemos con Él para cada necesidad de nuestra vida, ¿verdad? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 13 al 14. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. El mayor anhelo de Jesús es vivir con nosotros eternamente. Juan 17, 24. ¿Verdad? ¿Es este también tu mayor anhelo? ¿Sí o no? Yo digo amén. ¿Sí? Este debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Vamos rápidamente a Juan 17, 24. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús quiere que donde Él esté, también estemos nosotros. Así que ese es el mayor anhelo de Él, debe ser también el mayor anhelo de nosotros. Vamos a terminar como siempre con una cita del Espíritu de Profecía, esta joya que se encuentra en el Ministerio de Educación, página 193. Cuando las tentaciones os asalten, cuando los cuidados, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolver nuestra alma, mirad hacia el punto en que viste la luz por última vez, descansad en el amor de Cristo y bajo su cuidado protector. Cuando el pecado lucha por dominar en el corazón, cuando la culpa oprima el alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anubla el espíritu, acordaos de que la gracia de Cristo basta para vencer el pecado y desvanecer las tinieblas. A entrar en comunión con Él, con el Salvador, entramos en la región de paz. Y con esta cita terminamos este repaso de la lección número 1, titulada La guerra detrás de todas las guerras. Sí, en este estudio, el gran conflicto de esta lección de escuela sabática para adultos. Que el Señor les bendiga. Agradezco su presencia, su tiempo, ¿sí? Y su atención. Les invitamos para que nos acompañen en la lección número 2. Hasta pronto.